Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Corefo Voces que Educan. Hoy abordaremos el tema metodologías en el aula, cómo enseñar con base en la evidencia. Como docentes, una vez que contamos con las evidencias claras sobre el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes, ya sea mediante evaluaciones diagnósticas, formativas, observación directa o análisis de productos, corresponde preguntarnos cuál es el siguiente paso a seguir en función de los resultados obtenidos y qué metodologías usar para enseñar con base en la evidencia. Precisamente para abordar este importante tema, hoy se encuentra con nosotros Silvia Jaimes, especialista pedagógica de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación del Perú. Bienvenida, Silvia, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en este podcast. Silvia, sabemos como docentes que no debemos tomar la evidencia como una simple calificación, sino como una especie de termómetro que nos va a permitir ajustar nuestras metodologías. Y en ese sentido se establece esa relación, ¿no?, entre lo que es la evidencia y la metodología. Y partiendo de ello, sería importante saber qué entender o qué significa enseñar sobre la base de esas evidencias. Enseñar sobre la base de esas evidencias implica hacer una toma de decisiones pedagógicas de parte de los docentes. Es decir, tenemos este resultado y no solo ver la parte cuantitativa. En base al resultado que tenemos de nuestros estudiantes, conocer al grupo, identificar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus dificultades y tomar decisiones en base a esas dificultades para que el grupo pueda seguir avanzando. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer como docentes, partiendo del uso correcto de las evidencias. Y aquí mencionas un aspecto muy importante que es el uso correcto. Porque si bien es cierto, muchas veces como docentes tenemos en la mano ese insumo potente, diría yo, que son las evidencias, pero muchas veces no las utilizamos o no las interpretamos de manera adecuada. ¿Cuáles consideras desde tu experiencia que son los errores frecuentes en los que incurre el docente al momento de interpretar tales evidencias? Un primer error que puede estar ocurriendo, ya sea en el análisis individual o en el trabajo colegiado, es solo quedarnos en el dato numérico. Tengo este grupo de estudiantes que tienen dificultades o no avanzan. Y al quedarnos en el dato numérico, muchas veces los docentes se guían de esas percepciones. Como mi grupo no avanza, tengo que trabajar un tema determinado y me quedo en el contenido. No reviso en realidad el desempeño de mis estudiantes, no identifico los errores comunes, no identifico si tienen una base conceptual, no identifico si están interpretando la información, están trabajando en función al enfoque del área que estamos trabajando. Entonces, esos son los errores comunes que ocurren al trabajar con las evidencias porque no hay un análisis profundo de ellas. ¿Y qué implicaría realizar ese análisis profundo en cuanto a, por ejemplo, qué instrumentos utilizar para poder lograr ello? En primer lugar, lo que debe hacer un docente al recoger evidencias, como lo dijiste al comienzo, esa evidencia no solo es la evaluación diagnóstica, puede ser un producto, puede ser una conversación con los estudiantes, puede ser una actividad que los estudiantes lo pueden decir verbalmente. Entonces lo que yo tengo que hacer es justamente trabajar con ese insumo, verificar, observar pedagógicamente qué es lo que está alcanzando mi estudiante. Si no hace ese ejercicio, el docente estaría trabajando solo con percepciones. Y definitivamente trabajar sobre la base de percepciones nos lleva a realizar un análisis o a trabajar sobre las sombras, ¿no?, como se dice coloquialmente, y no ir al problema directo, ¿no? En este caso, que sería pues una incorrecta interpretación de esas evidencias. Ahora bien, ¿de qué manera, ¿no?, esas evidencias nos van a ayudar a poder identificar cuáles son los niveles de desarrollo de las competencias y desempeños de los estudiantes? Cuando nosotros analizamos las evidencias del estudiante, tenemos que corroborar
justamente si el estudiante está alcanzando o está desarrollando esa competencia en base a la movilización de las capacidades. Por ejemplo, si yo tengo una evidencia sobre una actividad relacionada a fracciones con los estudiantes, yo tengo que ver si el estudiante comprendió la situación, interpretó los datos, llevó a un modelo matemático, ya sea gráficamente o simbólicamente, si comunicó esa interpretación, si usó diferentes estrategias y por último si justificó o argumentó. Entonces, si veo que hace todo ese proceso, estoy verificando que está alcanzando el desempeño. Pero puede quedarse en una primera fase, solo en la comprensión, entonces no moviliza las otras capacidades. Eso es lo que nosotros podemos observar justamente en el desempeño de mi estudiante. Ahora bien, como comentábamos precisamente antes de la entrevista, estas evidencias no solamente son importantes para recoger información de tipo académico o cognitivo, sino también afectivo y socioemocional. Desde la UMC, ¿cómo trabajan ese aspecto? Estamos nosotros viendo la formación integral de los estudiantes tal como nos indica el currículo nacional y estamos recogiendo información de los estudiantes sobre el desarrollo de las habilidades socioemocionales y también hacemos estudios sobre la motivación en el caso de la lectura, la ansiedad matemática en el caso de matemática y estamos viendo cómo el docente que genera un clima de confianza en el aula, tiene mayor apertura con sus estudiantes, va a lograr que el estudiante desarrolle la autoeficacia, desarrolle ese compromiso para aprender. Y a nivel de políticas educativas, ¿qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se debería implementar precisamente para confluir todos esos aspectos y que el docente pueda tener a la mano pues evidencias que integren realmente todo lo que hemos mencionado? Con el recojo de la información que hacemos desde la UMC, estamos nosotros trabajando con las diferentes direcciones, en el caso de tutoría, estamos trabajando y alineando también el mensaje en lo que respecta a las habilidades socioemocionales, con la DEP, con la DES, trabajamos también en el caso de matemática, en cómo sería el abordaje desde la actitud del docente, la confianza que tiene que generar y damos recomendaciones que puedan plasmarse en la política educativa. Muy bien, entonces, a partir de lo que nos ha mencionado nuestra especialista, queda claro la importancia del rol que tiene el docente en este proceso de recojo, análisis e interpretación de tales evidencias para poder decidir qué metodología sería la más efectiva para poder lograr que el estudiante pueda alcanzar ese real nivel de aprendizaje, obviamente que sea efectivo e idóneo. Una vez que el docente cuenta con esas evidencias, ya tiene ese insumo, gran insumo en las manos, em, decimos que ello constituye solamente la mitad de ese amplio camino, de ese amplio proceso. La pregunta sería, ¿cómo adaptar una metodología en función de esas evidencias? Cuando recogemos las evidencias, en realidad es el punto de partida y ahí empieza la toma de decisiones. En esa toma de decisiones el docente debe reconocer los diferentes niveles que tiene en el aula y en base a los diferentes niveles de aprendizaje que tienen sus estudiantes, poder trabajar las diferentes metodologías. En realidad no hay una receta única para trabajar en el aula. Tendría que trabajar en diferentes momentos algunas metodologías que van a guiar justamente este camino para lograr el aprendizaje. Y refiriéndonos específicamente a la amplia gama de metodologías que existe actualmente, ¿cuáles son las que se están trabajando con mayor frecuencia o las que se deberían trabajar? Si bien es cierto, has mencionado que no hay una metodología única, sino que depende del escenario que se presente, sería bueno conocer cuáles son las que podrías de pronto recomendar para poder desarrollar un mejor trabajo o orientarlo mejor. Bueno, desde el currículo nacional se promueve el aprendizaje basado en proyectos, porque de esa manera contextualizas las situaciones, ya sean situaciones comunicativas o situaciones matemáticas, para poder tener sentido el desarrollo del aprendizaje en base a los contenidos, los procedimientos y las habilidades que va a ir desarrollando el estudiante.
Si hablamos de un área específica, en el caso de matemática, podría combinar el aprendizaje basado en problemas, partiendo de situaciones auténticas propias del aula o situaciones cotidianas del estudiante y luego ir complejizando. Combinar con gamificación, con el aprendizaje basado en juegos, también podría ayudar y el trabajo colaborativo. Perfecto. Ahora bien, ¿qué implica este proceso de adaptación metodológica? Es decir, ¿qué elementos debemos de tener en cuenta en este proceso de adaptación? Primero, reconocer que en el aula tenemos estudiantes que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes niveles también de aprendizaje, diferentes desempeños. Eso es lo que marcaría el camino para decidir qué metodología voy a emplear. Y de acuerdo a la realidad peruana, ¿cuál es el perfil que actualmente se ha identificado, ¿no?, de un aula de nivel, digamos, básico regular? El perfil del estudiante me refiero específicamente. El perfil socioemocional, el perfil En cognitivo. general, el cognitivo y el socioemocional. Bueno, actualmente tenemos una diversidad, si hablamos de escuelas urbanas, escuelas rurales, escuelas multigrado también, entonces no podemos seguir trabajando una misma receta o una misma planificación, sino tenemos que trabajar en función también al modelo educativo. Hay escuelas que son E y B, escuelas en modelo de secundaria técnica, secundaria en alternancia, entonces tenemos que trabajar, primero reconocer cuál es el contexto en el que se encuentra mi estudiante, reconocer la diversidad que también hay en el aula y en base a eso poder trabajar las diferentes metodologías. Y una vez que reconocemos que efectivamente estamos ante un aula con realidades diferentes, muchas veces compleja, sabemos pues que no hay una receta única, ¿no?, para poder abordar todo ello. Sin embargo, sería importante conocer em, cuáles serían esas estrategias para poder abordar, ¿no?, esas diferentes realidades. Cuando tenemos diferentes grupos en el aula, es importante que nosotros como docentes podamos trabajar en función al nivel real de aprendizaje de mi estudiante, reconocer las características que tiene cada grupo, poder priorizar algunos aprendizajes que son base y en base justamente a esos aprendizajes poder avanzar. Yo no puedo mirar mi planificación en alcanzar la meta si mis estudiantes están con un nivel muy bajo. Entonces, ese sería un primer mensaje, trabajar con las características reales de mis estudiantes y de esa manera guiarlos para que ellos avancen. Y cuando identificamos que efectivamente los estudiantes están partiendo, ¿no?, desde niveles de aprendizajes distintos unos de otros, muchas veces suelo escuchar también a los docentes que reflexionan sobre la base de, eso significa que tengo que desarrollar sesiones distintas para ellos, pero si el tiempo juega en mi contra, ¿cómo lo hago? ¿Realmente implica desarrollar sesiones distintas como lo creen algunos? Esa es una percepción equivocada que muchas veces tenemos los docentes. En realidad partimos de una sola situación, ya sea comunicativa o problemática, y en base a esa situación trabajar tareas escalonadas o tareas de diferente demanda cognitiva. Algunas que pueden incluir solo la representación, la comunicación, en otros el uso de estrategias, en otro llegar a la argumentación sin descuidar a ningún grupo. Silvia, si los datos del diagnóstico nos muestran que efectivamente tenemos un aula diversa, definitivamente la respuesta pedagógica no puede seguir siendo la misma, sino que, como bien mencionamos hace un momento, la metodología se tiene que ajustar. En ese sentido, ¿cómo se integra el enfoque DUA cuando trabajamos sobre la base de evidencias? El enfoque DUA tiene la misma intención que la evaluación, el recojo de evidencias, ya que reconoce la diversidad que hay en el aula y cómo atender, cómo brindar esos apoyos educativos, cómo disminuir las barreras educativas que podamos encontrar, ya sea desde la difusión de la información, el recojo de la información, el involucrar al estudiante también en las actividades que proponemos. Yo siento que el enfoque DUA viene a complementar el recojo de la información basada en evidencia. Y en el panorama actual, la realidad peruana, ¿qué nos dice al respecto? ¿Realmente se está aplicando este enfoque? En realidad, bueno, estamos en una versión del DUA 2.0, entonces
la nueva forma o la nueva mirada que tenemos respecto al DUA con los aportes de la neurociencia, el poder descartar esos mitos que existían sobre la enseñanza que damos a los estudiantes, ha venido a reforzarse, pero todavía estamos en el camino de reconocer esas diferencias que hay en el aula, ¿no? Todavía los docentes no tienen claro cómo abordar estas diferencias, cómo motivar a los estudiantes en involucrarse, cómo recoger las expresiones, porque yo puedo recoger una evidencia con una sola actividad, con una práctica calificada, pero en el enfoque DUA me dice que yo puedo flexibilizar ese producto. Es decir, mi estudiante me puede dar su aprendizaje de esa actividad solo de manera oral, puede ser con gráficos, entonces esa flexibilidad todavía no se está atendiendo en las escuelas. ¿Y qué consideras que se debería hacer al respecto? ¿Qué estrategias utilizar ya, digamos, a nivel institucional para que el docente pueda cambiar esa práctica? Definitivamente, de manera institucional, se tiene que fortalecer al docente en esta nueva mirada sobre el aprendizaje diferenciado que hay en el aula. Es decir, los docentes tienen que reconocer que no podemos seguir brindando una misma actividad para todos por igual, poder flexibilizar, y eso no significa bajar la demanda. Muchas veces bajamos la demanda en las actividades y también bajamos las expectativas de nuestros estudiantes. Tenemos grupos diferenciados y trabajar con el enfoque DUA implica que estos estudiantes que se encuentran en inicio puedan recibir ese apoyo educativo de parte del docente, brindando material concreto, brindando representaciones a través de gráficos, brindando ese apoyo para que ese estudiante pueda avanzar, pero manteniendo siempre la expectativa del aprendizaje. Y una vez que identificamos ello como docentes, surge la gran pregunta, ¿no? El dilema fundamental. ¿Cómo logramos responder a distintos niveles de aprendizaje en el aula? ¿Cómo hacerlo? Trabajar con esto va a depender mucho de las estrategias que pueda implementar el docente. Parecería mentira, pero muchas veces es un ensayo-error en el aula. Podemos trabajar con grupos diferenciados, o hay momentos en los que podemos trabajar actividades con, como mencionaba al inicio, ¿no? Tareas escalonadas con la finalidad de que el estudiante pueda ir avanzando. No siempre es darle ese apoyo o brindar ese andamiaje a esos estudiantes por un tiempo prolongado, ir quitando el apoyo para que el estudiante desarrolle también la autonomía. Reconocer que tenemos estudiantes que pueden tener dificultades en la parte conceptual, procedimental o actitudinal también. Entonces, una vez que hagamos ese análisis, esas características del estudiante, trabajar con estos grupos y trabajar actividades de manera homogénea en algunos casos para poder reconocer la parte actitudinal, y luego en grupos diferenciados. Y si aterrizamos lo que nos explicas, lo que nos estás explicando en este momento, en un ejemplo en el área de matemáticas, ¿cómo podríamos representar ello? En matemáticas, por ejemplo, cuando trabajamos en secundaria, el tema más difícil en el sexto ciclo es el tema de funciones, las funciones lineales o las funciones afines. Tengo estudiantes que se encuentran en inicio, en proceso, y algunos que están en nivel destacado. Una forma de poder abordar es partir de una situación problemática, contextualizada, cercana al estudiante, y en el desarrollo de esa actividad proponer tareas de diferente demanda cognitiva, algunas orientadas de pronto a reconocer la relación entre las magnitudes, otras orientadas a poder graficar, tabular, utilizar diferentes representaciones, encontrar diferentes caminos para poder llegar al modelado, a la representación simbólica, y también argumentar por qué esa es la respuesta, si tiene sentido o no, y si resuelve la situación problemática. Entonces, como estamos ahí también movilizando las diferentes capacidades, en ese grupo de tareas vamos a poder identificar y también que participen nuestros estudiantes en las diferentes resoluciones y hacer que ellos también recoger sus apreciaciones, sus respuestas. Eso nos va a ayudar a poder ubicar dónde se encuentra mi estudiante. ¿Y
¿Cómo consideras que los estudiantes perciben ese tipo de variedad de metodologías que aplican los docentes? Los estudiantes lo perciben cuando se involucran, porque si el estudiante no se involucra, una actividad, por ejemplo, de gamificación, que les brinde incentivos, que permite que el estudiante pueda avanzar en diferentes niveles, va a hacer que la clase sea diferente. Ellos van a reconocer esa nueva propuesta que les brinda el docente. Y es lo que nosotros buscamos, ya somos facilitadores y no somos los que informamos nada más. Perfecto. Bien, Silvia, en este escenario definitivamente el docente se convierte en un verdadero ejecutor de toma de decisiones. Y resaltando ese término de decisiones, surge una pregunta fundamental y es cómo priorizar los aprendizajes en función de esas evidencias. ¿Cómo decidimos qué reforzar, qué profundizar y de pronto qué temas no tanto? Justamente en base a la evidencia, el docente va a poder reforzar aquellos aprendizajes que son la base y que es necesario poder hacer que el estudiante comprenda y en base a eso poder avanzar. Cuando hablamos de profundizar es aquellos estudiantes que de pronto se quedaron en proceso y todavía no pueden justificar una tarea, una respuesta, entonces ahí es donde tenemos que, a partir de preguntas reflexivas, orientadoras, hacer que el estudiante pueda seguir avanzando. En realidad la meta es que todos alcancen el aprendizaje en sus diferentes niveles y con los diferentes apoyos que va a brindar el docente. Y sin duda en ese camino debemos entender que el recojo de evidencias no solamente, como bien mencionaste en el anterior bloque, no solamente se da al inicio, ¿no? Con la evaluación diagnóstica ahí no termina, sino que se debe entender que es un proceso constante, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿cómo debería darse ese monitoreo constante por parte del docente? ¿A qué debe recurrir? De pronto, ¿qué estrategias utilizar o qué instrumentos pueden ser útil para ellos para que pueda realizar ese monitoreo de una manera adecuada? Es importante que el docente, cuando ya recogió las evidencias y planifica sus actividades, recordemos que también la planificación no es algo que es estático, sino en el camino va realizando ajustes en base a cómo sus estudiantes van trabajando, van reconociendo las actividades y ahí es donde el docente tiene que estar pendiente y observando de manera sistemática, porque yo puedo observar a mis estudiantes, pero puedo tener un registro anecdotario, puedo usar una rúbrica, una lista de cotejo, pero todas deben estar alineadas al propósito de aprendizaje. Si no están alineadas al propósito de aprendizaje, no puedo recoger evidencia que me va a servir para poder seguir ajustando mi enseñanza. Bien mencionas que la planificación no tiene por qué ser estática, pero la realidad nos muestra que muchas veces sí lo es y ello parte porque el docente simplemente prioriza lo que es el contenido y no le da mayor importancia, ¿no?, a esas evidencias que se van presentando en el desarrollo del aprendizaje del estudiante. ¿Qué hacer al respecto a nivel de institución, por ejemplo, o también a nivel de políticas públicas? ¿Cómo lograr que realmente el docente se pueda involucrar en ese camino de poder recoger esas evidencias de la mejor manera y que pueda contribuir a un aprendizaje efectivo por parte del estudiante? Justamente no se da ese análisis profundo a nivel de colegiado, a nivel institucional, porque no hay un recojo sistemático de lo que estoy haciendo. Una vez que yo identifiqué las evidencias de mis estudiantes, aplico una serie de estrategias, metodologías y tengo que hacer ese seguimiento para ver cómo estuvieron al inicio y cómo están luego de esa intervención, esas estrategias que he empleado. De esa manera el docente va a ser consciente y reflexivo sobre si está encaminando a sus estudiantes, si está haciendo de que un grupo que estaba en inicio ahora está alcanzando los aprendizajes y siempre en una mejora continua, porque siempre vamos a ir ajustando en cada bimestre, en cada trimestre y en cada año curricularmente, tanto en las diferentes áreas que está enseñando.
Silvia, ya prácticamente se ha cerrado el segundo mes, ¿no?, de este año lectivo y de pronto el docente ya tiene, ¿no?, un panorama un tanto más claro acerca de cuál es la realidad de su aula, ha podido identificar de cierta manera cuáles son esas necesidades específicas de su estudiante. Teniendo en cuenta ello, ¿cuáles serían las tres acciones básicas, fundamentales, que tendrían que desarrollar y que tendrían que poner en práctica desde ya para poder trabajar sobre la base de esas evidencias? Eh, bueno, ya estamos casi finalizando el primer bimestre, entonces las tres acciones inmediatas, una vez que hemos recogido las evidencias, las hemos analizado, es poder reconocer con claridad qué es lo que está necesitando mi estudiante, qué es lo que debo priorizar en el aprendizaje para poder seguir avanzando, el poder reconocer también los grupos en los que yo tengo que trabajar las diferentes metodologías sin descuidarlos, sin dejar de atender tanto a los estudiantes que están en el nivel inicio, los que están en proceso y los que están en el nivel satisfactorio. Tampoco pueden bajar la demanda cognitiva en las tareas, trabajar tareas diferenciadas para atender a todos los estudiantes. Entonces, vamos a resumir estas tres acciones. Primero, tiene que reconocer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Segundo, tiene que trabajar con los tres niveles que encuentra en el aula: en inicio, en proceso, satisfactorio. Y tercero, no bajar la demanda cognitiva en las actividades. Silvia, y finalmente, ¿qué mensaje le darías a aquellos docentes que, aún sabiendo de las brechas existentes en el aula, siguen utilizando las mismas metodologías? El mensaje que podría darle a los docentes es primero que reflexionen en qué es lo que queremos lograr en nuestra aula, qué es lo que queremos lograr en este estudiante que está en nuestra aula. No mirar solo el cumplir la planificación, en querer llegar a la meta sin la participación activa de mis estudiantes, sin reconocer que realmente ellos tienen una dificultad y que no estoy apoyándolos porque no estoy viendo su evidencia. Es importante que nosotros reconozcamos el aprendizaje real en el que se encuentra mi estudiante y en base a eso poder avanzar. Esto es una construcción diaria. Esto les va a tomar un tiempo, pero es importante que nosotros hagamos un esfuerzo y podamos atender a nuestro estudiante para que pueda avanzar y alcanzar las metas de aprendizaje. Es importante reconocer que enseñar con base en la evidencia es dejar de trabajar prácticamente, como se dice coloquialmente, a ciegas. Se trata más bien de usar los datos que ya tenemos para tomar decisiones que realmente funcionen en el aula. Y ello obviamente optimizando el tiempo y también asegurando que cada actividad tenga un propósito claro según lo que el alumno necesita a partir de la aplicación de metodologías que sean efectivas. Muchas gracias, Silvia, por acompañarnos en la edición de hoy. Muchas gracias por la invitación y deseo que en este espacio sigan fortaleciendo los aprendizajes y la enseñanza a los docentes del Perú. Y a ustedes, estimados docentes, les agradecemos por acompañarnos durante esta primera temporada de nuestro podcast Corefo Voces que Educan. Asimismo, los invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales y a compartir información acerca de este contenido importante. Hasta la próxima.